La primera vez que lo besé, supe que estaba arruinando todo, pero también supe que por fin estaba respirando. Desde fuera, mi vida era perfecta. Un trabajo estable, una esposa que me quería, una hija de 5 años que iluminaba la casa con su risa. Pero había algo roto, algo que no se veía en las fotos familiares ni en las cenas con amigos. Lo supe el día que conocí a Iván. Nos vimos por primera vez en una reunión del colegio. Él era el nuevo profesor de música. Recuerdo que apenas cruzamos mirada. Hubo un segundo en que todo se detuvo. Fue tan breve que podría haberlo ignorado. Pero no lo hice. Las semanas siguientes, cada vez que lo veía en los pasillos, sentía ese nudo en el pecho. Al principio, me convencí de que era solo curiosidad, un pensamiento fugaz. Pero una tarde, cuando nuestras hijas coincidieron en una actividad, terminamos tomando un café juntos. Fue solo una charla casual, pero su forma de escuchar, sus silencios, la manera en que entendía cosas que yo nunca decía en voz alta. Todo eso encendió algo que llevaba años dormido. Después vinieron los mensajes, primero por temas escolares, luego sobre libros, música, cualquier excusa. La noche que me escribió, ¿a veces sientes que estás viviendo la vida de otro? Algo se rompió por dentro. Respondí sin pensar. Todo el tiempo. La primera vez que nos besamos fue en el coche. Yo debía llevarlo a casa tras una reunión. Llovía. Él me miró y no dijo nada. Pero su mirada era una pregunta, y la mía, una respuesta. No hubo palabras, solo ese momento que dividió mi vida en dos. Volví a casa sintiendo que había cruzado una línea invisible. Y aún así, no me arrepentí. Durante semanas vivimos en ese borde. Encuentros rápidos, mensajes borrados, miradas contenidas cuando coincidíamos en actos escolares. Y cada vez era más difícil fingir que nada pasaba. Yo seguía durmiendo junto a mi esposa, pero mi mente no estaba allí. Mis silencios se hicieron más largos, mis respuestas más mecánicas. Ella lo notaba. Me preguntaba si algo iba mal, y yo negaba con una sonrisa cansada. La tensión estalló el día que él vino a mi casa. Fue un error, lo sabíamos. Mi esposa había salido con la niña. Iván dijo que pasaba cerca y quería hablar. Yo abrí la puerta sin pensarlo. Nos quedamos en la cocina, intentando fingir normalidad, pero sus ojos buscaban los míos con urgencia. Y yo, rendido, me acerqué. Nos besamos. Largos minutos de silencio y verdad, hasta que el portazo de la entrada nos congeló la sangre. Mi esposa regresó antes de lo previsto. Iván se apartó de inmediato. Se acomodó como si nada. Yo escondí el temblor de mis manos tras la taza de café. Ella entró con bolsas, saludó con una sonrisa, pero sus ojos se clavaron en nosotros con una sospecha muda. No dijo nada, pero ese silencio pesaba más que cualquier grito. Cuando Iván se fue, ella me preguntó quién era. Le dije que era solo el profesor de música. Nada más. Ella no insistió, pero el aire entre nosotros ya no era el mismo. Esa noche, en la cama, no pude dormir. La sentía a mi lado, respirando tranquila, mientras mi cuerpo aún ardía por el contacto con Iván. Pensé en confesarle todo, pero también pensé en mi hija, en lo que perdería, en lo que podría destruir. A la mañana siguiente, Iván no escribió, ni yo, solo el peso del vacío. En el colegio nos cruzamos, pero evitamos mirarnos. Yo no sabía si él se arrepentía o si esperaba que yo diera el siguiente paso. Pero por dentro, algo había cambiado. Ya no era deseo, era algo más profundo, algo que dolía más que cualquier golpe, porque por primera vez había encontrado a alguien que me veía de verdad, y sabía que eso no podía terminar bien. Pasaron 3 días sin mensajes, sin señales, ni un hola, ni un ¿cómo estás? Y cada uno de esos días pesó como si el tiempo hubiera dejado de avanzar. Intenté convencerme de que era lo mejor, que lo ocurrido fue una debilidad, un error que debía olvidar. Pero cada vez que veía su nombre en la lista de profesores del colegio, algo se revolvía dentro de mí.
y el vacío en el pecho se hacía más grande. El jueves, cuando fui a recoger a mi hija, lo vi saliendo por la puerta lateral. Caminaba rápido, como si huyera de algo. No me vio, o prefirió no hacerlo. Y entonces entendí que si yo no hacía nada, eso terminaría ahí, sin explicación, sin verdad. Esa noche, cuando mi esposa se quedó dormida, me encerré en el baño y le escribí: no puedo con este silencio. Si ya no quieres hablar, dímelo, pero no me dejes así. Pasaron 10 minutos, 15. Casi apagué el teléfono. Y entonces la pantalla se iluminó. No quiero alejarme, pero no sé si estamos preparados para lo que viene. Le respondí sin pensar. Yo tampoco, pero mentirme a mí mismo me duele más que el miedo. A los pocos minutos me escribió: ¿puedo verte mañana? Respondí con un sí, que salió directo del estómago. Nos encontramos en un parque, lejos de todo. Nos sentamos en un banco. No hubo besos, no al principio. Solo miradas, respiraciones contenidas y palabras que por fin salían. Desde que pasó eso en tu casa, no dejo de pensar, dijo Iván, mirando al suelo. Siento que crucé una línea y ya no sé volver atrás. Yo crucé esa línea contigo. Y tampoco sé volver, le respondí. Se quedó en silencio. Sus ojos brillaban de rabia contenida. No quiero ser el otro Javier. No quiero ser un secreto más en tu vida. Yo ya pasé por eso. Ya me escondí demasiado tiempo. Y no puedo volver a hacerlo. Sus palabras me golpearon como una bofetada. No por duras, sino por verdaderas. Yo aún estaba dentro de un matrimonio. Tenía una hija, una rutina. Y, sin embargo, deseaba estar ahí, con él, lejos de todo lo que conocía. ¿Te arrepientes?, le pregunté. No, pero me duele. A mí también. Nos miramos durante segundos eternos, y entonces, sin aviso, me tomó la mano. No fue un gesto romántico, fue desesperado, como quien se aferra a algo que está a punto de romperse. Si tú no das un paso, lo voy a dar yo. No puedo seguir viéndote y fingiendo que no pasa nada. ¿Qué paso?, susurré. Hablar con tu esposa. Decirle la verdad. La sangre se me heló. Eso lo decides tú, añadió. Pero yo no quiero seguir viviendo en las sombras de tu culpa. Nos soltamos lentamente. Un silencio tenso nos envolvió. Volví a casa con el estómago revuelto. No hablé mucho esa noche. Mi esposa me observaba, como si supiera que algo estaba mal, pero no tuviera las palabras para nombrarlo. Al día siguiente, Iván no fue al colegio, ni el siguiente. En la sala de profesores decían que había pedido unos días por motivos personales. Yo sabía lo que significaba. Me estaba dando espacio para decidir. El sábado por la noche, mi esposa me mostró un mensaje en su teléfono. Era una madre del colegio que decía haber visto a Javier con el profesor de música en un parque, muy juntos. Ella me miró sin decir palabra, esperando una respuesta. ¿Es cierto?, preguntó, sin levantar la voz. Yo sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Es cierto, Javier? No respondí. Y ese silencio fue suficiente. Ella se levantó, se encerró en el dormitorio, y yo dormí en el sofá, sin saber si el mundo que conocía aún existía. A la mañana siguiente me preparé un café sin ganas. Todo estaba en pausa, incluso el aire, hasta que mi hija entró corriendo, abrazándome como si nada hubiera cambiado. Y en ese instante supe que tenía que decidir si seguir viviendo una mentira o enfrentar las consecuencias de mi verdad. Tomé el teléfono y escribí: quiero verte. Hoy. No quiero seguir escondiéndome. Iván respondió de inmediato: te espero. Y mientras salía de casa, sabiendo que no había marcha atrás, sentí miedo. Sí, pero también algo más fuerte: alivio. Cuando llegué, Iván ya me esperaba afuera. No me abrazó, no sonrió, solo me miró con una mezcla de ansiedad y temor. Nos metimos en su coche. No dijimos una palabra durante los primeros minutos. El motor encendido, las calles pasando como si fueran parte de otra vida. ¿Qué pasó?,
Preguntó finalmente. Tragué saliva. Mi esposa lo sospecha. No le dije todo, pero... Lo sabe. Él desvió la mirada. ¿Y ahora qué? No lo sé, respondí con honestidad. Por eso estoy aquí. Él asintió, pero no parecía aliviado. Su silencio era distinto esta vez. Más frío, más distante. No estoy seguro de qué esperas de mí, Javier. No quiero ser una fuga temporal. No quiero ser la pausa en tu caos. No eres eso, lo sabes. Lo sé, repitió, porque a veces no lo parece. Me buscas, pero no das un paso. Me dices que me necesitas, pero no cambias nada. Su voz no era agresiva, era cansada. Lo intenté, susurré. Intenté olvidarte, alejarme, volver a lo que tenía. Pero es como vivir con la respiración contenida. Iván suspiró y se frotó las manos nervioso. Yo no quiero destruir tu vida, pero no voy a seguir viéndote destruirte a ti mismo. Sus palabras se clavaron, no como reproche, sino como un espejo. No vine para pedirte que me esperes, vine porque no quiero seguir huyendo. Ya no puedo. ¿Y qué piensas hacer? Contarle todo. Hoy. Iván me miró por primera vez con algo parecido a esperanza, pero no dijo nada. El silencio volvió, esta vez distinto, menos tenso, más sincero. Volvimos a su departamento, no para escondernos, sino para hablar, para enfrentar lo que habíamos evitado tanto tiempo. Nos sentamos, frente a frente, esta vez sin miedo, sin prisa. ¿Y si ella no te perdona? Preguntó. No la culparía, pero no puedo seguir engañándola. ¿Y tu hija? Es lo más difícil, pero algún día entenderá que su padre eligió vivir con verdad. Iván cerró los ojos un momento. Luego dijo algo que me rompió por dentro. Yo también le mentí a alguien. Hace años. Tenía una relación larga. Él quería una familia, estabilidad. Todo lo que yo no podía darle porque aún no era capaz de aceptarme del todo. Lo perdí por miedo. Y me prometí que si alguna vez volvía a amar así, no me escondería más. Lo miré con una mezcla de culpa y admiración, porque yo aún estaba aprendiendo a hacer lo que él ya había decidido hacía tiempo. Antes de irme, lo abracé, no como quien se despide, sino como quien toma impulso. Volví a casa cuando ya empezaba a oscurecer. Mi esposa estaba en el comedor. Me miró sin decir nada. Yo tampoco. Me senté frente a ella. El silencio fue largo. ¿Hay algo que quieras contarme? Preguntó finalmente. Asentí. Sí. No hubo dramatismo. No hubo gritos. Le conté todo. Desde el principio. Sin adornos. Sin buscar justificaciones. Ella escuchó. En silencio. Solo su respiración cambiaba. A ratos, apretaba los puños. O se mordía los labios. Pero no interrumpió. Cuando terminé, bajó la mirada. Y lo único que dijo fue: no sé si puedo perdonarte, pero agradezco que me lo hayas dicho tú. Me dolió, pero lo entendí. Esa noche dormimos en camas separadas, y aunque sentía que todo se estaba rompiendo, por dentro había una calma nueva. Como si, después de tanto tiempo, pudiera al fin mirarme al espejo sin vergüenza. Al día siguiente, Iván me escribió: ¿Cómo estás? Le respondí. Con miedo, pero en paz. Me contestó: te espero. Y supe que esta vez no era solo un encuentro. Era el comienzo de algo distinto. 2 semanas después de haberle contado la verdad a mi esposa, aún dormíamos en habitaciones separadas. No me había echado de casa, pero tampoco me hablaba más allá de lo indispensable. La tensión era permanente, como una cuerda que nadie se atrevía a cortar ni a soltar. Mi hija, demasiado pequeña para entender, notaba el cambio. Me preguntaba por qué mamá ya no venía con nosotros al parque o por qué yo ya no la llevaba al colegio. Inventábamos respuestas, cada vez más débiles. Yo seguía viendo a Iván, pero con discreción. No por vergüenza, sino por respeto. No quería convertir esa transición en un espectáculo. Solo necesitaba tiempo. Y él me lo daba. Pero la gente no espera. Una tarde, al salir del colegio,
Vi a dos madres mirándome desde el otro lado de la calle. Una susurró algo al oído de la otra. Las risas no fueron disimuladas. Esa misma noche, mi esposa me dijo que una amiga le había enviado capturas de un grupo de WhatsApp. Rumores, frases sueltas como: ya sabía yo que ese profesor no era muy normal. ¿Y Javier? Siempre fue raro. Seguro que lo sabía su mujer desde hace tiempo. Me quedé helado, no por lo que decían de mí, sino por el daño colateral que eso causaría a mi hija, a mi entorno, a Iván. ¿Y tú qué les respondiste? Le pregunté a mi esposa. Nada. No pienso justificarte, pero tampoco voy a alimentar más veneno. Sentí una mezcla de alivio y culpa. Los días siguientes fueron duros. Padres que antes me saludaban ya no lo hacían. Comentarios disfrazados de preocupación. Miradas que duraban más de la cuenta. Me convertí en tema de conversación. Y lo peor era que Iván también. Él intentó actuar con normalidad, pero yo lo conocía demasiado bien. Lo notaba en su postura, en su forma de evitar los espacios comunes. Lo estaba afectando. Una tarde, lo esperé a la salida del colegio. Le propuse caminar. Nos alejamos unas cuadras y nos sentamos en una plaza vacía. No quiero que esto te destruya, le dije. No me destruye lo que dicen. Me destruye verte cargar con todo solo. No estoy solo. A veces lo pareces, me miró serio. ¿De verdad estás preparado para esto? Porque los chismes son solo el comienzo. Lo difícil viene después. Que te cierren puertas, que tus propios amigos te den la espalda, que empieces a dudar si valía la pena. Ya lo estoy dudando, confesé. No fue por él. Fue por todo lo demás. Porque nadie te enseña cómo se reconstruye una vida desde cero cuando decidís dejar la mentira. Entonces dime si quieres parar, me dijo Iván, con una calma que dolía. Dímelo ahora, porque yo no puedo seguir a medias. No otra vez. Guardé silencio. No quiero parar, pero tengo miedo. Yo también lo tuve, y aún lo tengo. Pero si no luchamos por lo que sentimos, ¿qué nos queda? Nos quedamos ahí, sin hablar, mientras el sol bajaba. No necesitábamos más palabras. Esa noche volví a casa, y lo primero que hice fue hablar con mi hija. No toda la verdad, claro, pero sí una parte. Le dije que papá y mamá se querían mucho, pero que a veces las personas cambian, y el amor también. Que lo más importante era que siempre íbamos a estar para ella. Ella me abrazó sin decir nada, y en ese abrazo entendí que la vida podía romperse, sí, pero también volver a empezar. A la mañana siguiente recibí una llamada inesperada. Era un amigo de años con quien casi no había hablado desde que todo estalló. Javi, quería decirte algo. ¿Lo que está pasando? ¿Me sorprendió? Sí. Pero sigo siendo tu amigo. Y si necesitas hablar, aquí estoy. Me quebré por dentro. Porque después de tantos rechazos, una voz sincera vale oro. Ese mismo día, Iván me escribió. ¿Almorzamos? Nos vimos en un lugar apartado. Nada especial. Pero por primera vez no sentimos culpa por estar ahí. Me llamó un colega, dijo mientras comíamos. Me preguntó si los rumores eran ciertos. Le dije que sí, que estoy con alguien, y que no tengo nada que ocultar. ¿Y qué te dijo? Solo respondió. Te admiro. No muchos se atreven. Y colgó. Nos miramos y sonreímos. Pequeñas victorias, pequeñas luces en medio del ruido. Antes de irnos le tomé la mano. No para esconderla, sino para mostrarle que, esta vez, no iba a soltarla. Nunca hay un momento perfecto para empezar de nuevo. Siempre hay algo que duele, que da miedo, que pesa. Pero también llega un instante en que no hacerlo duele más. Ese instante me alcanzó una tarde cualquiera, en medio del tráfico, con la radio encendida y la mente en otra parte. Me vi reflejado en el vidrio del coche de adelante. Y no me reconocí, no por lo que había hecho, sino por lo que había dejado de hacer. Vivir con verdad. Esa noche, después de acostar a mi hija, hablé con mi esposa por última vez como pareja.
No hubo reproches, solo una decisión clara: terminar con respeto lo que ya no tenía sentido sostener. Ella me miró sin lágrimas, solo agotamiento, y dijo: quiero que seas feliz, pero no quiero seguir fingiendo que no estoy rota. Asentí, no porque tuviera una respuesta, sino porque sabía que nada que dijera iba a curar lo que habíamos perdido. A la mañana siguiente, salí de casa con una maleta. Dejé la mitad de mi ropa, pero me llevé lo esencial: el valor que tardé años en encontrar. Alquilar un pequeño departamento fue más fácil que enfrentar el juicio silencioso de algunos familiares. Las llamadas llenas de frases como ¿estás seguro de lo que estás haciendo? O ¿y tu hija? Eran más difíciles de soportar que cualquier trámite legal. Pero Iván estaba ahí, sin exigir, sin presionar, solo estaba. Y eso fue más de lo que nadie me había ofrecido en mucho tiempo. Un domingo por la tarde, fuimos a caminar por el centro. Por primera vez, de la mano. La ciudad seguía siendo la misma, pero para mí, todo era distinto. Esa mano no era un acto de valentía, era un acto de verdad. En una esquina, nos cruzamos con una excompañera de trabajo. Se detuvo, me miró, miró a Iván y dijo: «Hola, Javier, qué gusto verte. Me alegra que estés bien». No hubo juicio en su voz, solo una sonrisa sincera. Y por primera vez, sentí que el mundo no siempre condena. A veces, solo observa. Y sigue. La relación con mi hija fue lo más delicado. La veía 3 veces por semana. Jugábamos, hablábamos, leía sus cuentos favoritos. Ella seguía preguntando por qué ya no vivía en casa. Yo respondía con lo que podía. Pero lo importante es que me abrazaba con la misma fuerza, con la misma risa. Un día me dijo: «Papá, ¿estás feliz?». Me quedé en silencio. «Sí, mi amor, estoy aprendiendo a hacerlo». «Entonces está bien». Y con esa frase se me aflojaron todos los miedos. Con Iván, todo fue paso a paso. Nos costó acostumbrarnos a la rutina sin sobresaltos, a no tener que esconder los mensajes, a cenar sin mirar el reloj. Pero también aprendimos que la libertad no siempre es fácil. A veces te enfrenta a todo lo que evitaste durante años. Tuvimos discusiones, días en los que las dudas volvían. No sobre el amor, sino sobre el precio de vivirlo. Pero cada vez que uno dudaba, el otro sostenía. Así fuimos construyendo algo real. Una noche, mientras lavábamos los platos después de cenar, Iván me dijo: «¿Sabes qué es lo que más valoro de todo esto?». «¿Qué?». «Que por fin no tengo miedo de tocarte en público. Y que tú ya no te disculpas por estar conmigo». Me quedé callado. No porque no tuviera qué decir, sino porque entendí que esa era la verdadera victoria. No el amor en sí, sino el derecho a vivirlo sin culpa. Con el tiempo, la gente dejó de hablar. Aparecieron nuevos chismes, otras vidas que criticar. La nuestra pasó a ser solo otra historia más. Y eso, curiosamente, fue un alivio. Hoy puedo caminar por el mismo barrio, saludar a los mismos vecinos, ver a mi hija jugar en el parque y saber que no necesito mentirle a nadie, ni a mí mismo. No sé qué traerá el futuro, pero ahora duermo tranquilo. Y cuando Iván me abraza por la espalda, no pienso en el pasado, solo en que llegamos hasta aquí, juntos, vivos, libres. Y eso, para mí, ya es suficiente.